En esta clase vamos a hablar de lo que son las sesiones y las variables de sesión, cómo se definen, cómo las podemos utilizar y qué importancia tienen, ¿no es cierto?, en el desarrollo de aplicaciones con PHP. Em, bueno, primero decir que la comunicación entre cliente y servidor en una aplicación web se da a través de lo que es el protocolo HTTP. ¿No es cierto? Este protocolo que establece, bueno, las reglas de comunicación entre un cliente y un servidor, una cuestión técnica ahí, básicamente es un protocolo sin estado. Es decir que entre una petición y otra no tenemos una forma natural de recordar o de saber que entre una petición y otra hay algún tipo de relación. Simplemente son pedidos-respuestas independientes unos de otros, por más que lo haga el mismo usuario, la misma persona, desde la misma computadora contra la misma aplicación. No importa eso, entre un pedido y otro, es decir, en una página y otra que estamos navegando, no hay ningún tipo de relación y el servidor web no tiene el protocolo no tiene forma de recordar, digamos, de que el pedido anterior proviene del mismo cliente. Entonces se nos dificulta de esa manera almacenar el estado, ¿no es cierto?, de una aplicación y por lo tanto recordar valores anteriores. Salvo por supuesto que trabajáramos con una base de datos, pero ahí ya tenemos que encargarnos de toda la lógica de almacenar información entre un pedido y otro, acceder a la base de datos. Algo puede salir mal siempre con la conexión. Entonces, ¿qué pasó? Los servidores web implementan una forma, un mecanismo justamente de mantener el estado de una aplicación web para que entre una página y otra, es decir, entre una navegación a un sitio web, dentro del mismo sitio web, a diferentes páginas de ese mismo sitio web, se pueda conservar o recordar, digamos, el estado de algunos valores y de esa forma que distintas páginas de una misma aplicación puedan trabajar con un espacio de almacenamiento común que no va a dejar de existir a pesar de que la página, digamos, finalice a pesar de que una variable definida, por ejemplo, en una página A, al terminar de procesarse esta petición, esa variable se pierda. Bueno, el mecanismo de sesión nos va a permitir justamente conservar ciertos valores para que otras páginas web de la misma aplicación puedan acceder a ese contenido. Se me olvidó qué mierda lo que había dicho. Entonces PHP soporta la característica de sesiones, nos da la posibilidad de trabajar con las mismas, ¿no es cierto?, a través de un conjunto de funciones que vamos a estar utilizando cada vez que nosotros necesitemos justamente tener esta posibilidad, ¿no es cierto?, el de poder almacenar, el poder recordar datos a través de distintas páginas. Las aplicaciones, los ejercicios que venimos haciendo hasta ahora, se trataban de justamente tener algunos valores en memoria, producir algunos resultados, tal vez escribir en la base de datos, pero al movernos a otra página,
justamente, salvo que hubiésemos guardado la información en la base de datos, cualquier dato que pudiéramos tener en variables se perdía. Bien, justamente entonces las sesiones nos permiten resolver este problema, ¿no es cierto? Entonces, básicamente la mecánica es la siguiente: cuando nosotros empezamos a trabajar con una aplicación, en ese papel nosotros estamos jugando el rol de usuario, y no hablo de usuario de aplicación como tal, que se va a loguear con una contraseña o con un password o de alguna otra forma. Eso sería un usuario a nivel, digamos, de aplicación, ya que tiene que ver con la lógica de la aplicación. En este caso se refiere a la persona utilizando la aplicación web, ¿no es cierto? En el momento en que alguien empieza a trabajar con una aplicación, no necesariamente tiene que autenticarse, que lo podemos hacer utilizando el mecanismo de sesiones, pero la sesión de la que estamos hablando en este caso se refiere a un espacio de trabajo, un espacio de almacenamiento en el servidor web, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros poder utilizar ese espacio de almacenamiento, que va a ser específico para cada persona que esté trabajando con la aplicación, pues de repente si tenemos 3 clientes accediendo a una misma aplicación web, cada uno de ellos va a tener su sesión por separado y la posibilidad de mantener un estado por separado, independiente de los otros, por supuesto. Entonces, cada vez que alguien empieza a trabajar con una aplicación, se inicia justamente lo que se conoce como una sesión, que en la práctica es un espacio de almacenamiento en memoria o en archivos de parte del servidor web, y ese espacio de almacenamiento va a estar disponible para cada usuario en particular, para que podamos guardar allí algunos datos y poder recuperarlos posteriormente, ¿no es cierto? Entonces, para iniciar una sesión, inmediatamente cuando empezamos a trabajar con un script, por ejemplo, accedemos a una página web, para decirle al servidor web que vamos a trabajar, que vamos a encargarnos desde la misma aplicación de gestionar justamente la sesión, tenemos que hacerlo a través de una función de PHP que ya está incorporada, que se llama SessionStart. Vamos a escribir por acá su nombre, SessionStart. Entonces, invocando esta función, nosotros lo que hacemos es justamente llamar o iniciar, vamos a escribir por acá, iniciar barra restaurar, ya vamos a decir por qué, restaurar una sesión. ¿Esto qué es? Cuando nosotros llamamos a SessionStart, lo que hacemos es justamente empezar a trabajar con una sesión. Igualmente, si ya estuviera una sesión iniciada previamente, entonces lo que vamos a hacer es recuperar el acceso justamente a esa sesión anterior. Bien, entonces SessionStart, cuando se inicia, y si es la primera vez que está ejecutándose para un determinado usuario, va a generar lo que se llama un identificador de sesión o Session ID. Este identificador de sesión es devuelto al cliente, es decir, al navegador, y el navegador lo almacena en un archivo de texto propio del navegador web, es decir, en una carpeta propia de la instalación del navegador web. Se va a guardar un archivito de texto con el identificador de sesión de este usuario. Eso es importante porque ese valor se va a utilizar en peticiones siguientes, es decir, en próximas navegaciones de este usuario dentro de la misma aplicación. Se va a estar utilizando implícitamente, no lo vamos a tener que hacer explícitamente nosotros, sino que en cada petición, cada enlace que visitemos o cada vez que enviemos un formulario, en la petición se va a estar acompañando con este identificador de sesión, que va a oficiar de llave de acceso para que la persona pueda acceder, o mejor dicho, el cliente, el navegador, pueda acceder justamente a los datos de su sesión. Si nosotros no tuviéramos o no perdiéramos justamente este identificador de sesión, entonces no podríamos recuperar el acceso a nuestros datos en el servidor web. Este identificador de sesión se guarda en lo que se llama una cookie. Una cookie es un archivo de texto que justamente se almacena en cada computadora, en cada cliente de la aplicación, es decir, en la máquina del cliente. Ya lo vamos a ver en un ejemplo práctico en donde se guarda. Pero justamente cuando llamamos a SessionStart se genera este valor en el servidor web y nos lo envía al cliente en lo que se llama una cabecera. Una cabecera en una petición web
es un conjunto de valores que se envían antes de que se empiece a recibir una respuesta visible, digamos, ¿no es cierto? Por ese motivo, que es un poco técnico, nosotros tenemos que llamar a session start antes de que se empiece a enviar una salida, por ejemplo HTML o algún espacio en blanco. Eso, en cuanto empezamos a escribir una respuesta, ya no es momento, ya pasó el momento de hacer session start, porque ya las cabeceras no se envían más y por lo tanto intentar hacer session start luego de que ya empezamos a escribir una respuesta va a producir un error, porque las cabeceras ya no se pueden enviar una vez que se empezó a enviar el contenido de la respuesta, ¿no? Entonces, por ese motivo, session start siempre tiene que ser la primera instrucción en ejecutarse en un script que vaya a trabajar con sesiones. Esto es muy importante. Por ejemplo, un error sería escribir algo de HTML, ¿no es cierto?, por acá, con algún contenido. Por ejemplo, eso ya produciría un error, porque en cuanto empezamos a escribir esta salida, empezó a enviarse el body o el cuerpo de la respuesta, y por lo tanto session start, que trabaja en un instante anterior, en el momento de enviar las cabeceras, ya no podría ejecutarse y produciría un error. La forma correcta sería siempre hacerlo antes de enviar cualquier respuesta. A partir de que hacemos session start, ya queda disponible para este script un array que PHP lo define a nivel super global, que se llama, es una variable super global que la define automáticamente PHP y que está disponible para el resto del script y para todos digamos, los programas que estén trabajando en esta aplicación, en los scripts PHP. Pone a disposición una variable que se llama session. Esa variable nos va a permitir acceder a través de un array asociativo a cada valor que esté almacenado en la sesión. De repente, si yo tengo que guardar el nombre, la edad de una persona, algún otro dato, el que sea, en la sesión para que esté disponible para otras páginas web de la misma aplicación, entonces lo voy a hacer a través de este array asociativo, que, como ya sabemos, es un array que está indexado o que está digamos, gestionado a través de claves alfabéticas, no de valores numéricos. Entonces yo podría hacer uso de este array como lo puedo hacer con cualquier array asociativo que ya hayamos trabajado en un ejercicio anterior. Por ejemplo, yo podría, si estuviera necesitado, por ejemplo, de guardar el nombre de una persona en la sesión, no en una variable independiente, haría algo así. Por ejemplo, llamaría o haría referencia al array session con la clave nombre. Si esta variable de sesión que se llama no existiera, bueno, a partir de esta línea se agrega la variable en la sesión y yo ya la puedo manipular como cualquier otro dato. Por ejemplo, puedo guardar acá un nombre de alguien. A partir de ahí, dentro de la sesión de este usuario existe la variable nombre que tiene el valor Juan y yo la puedo manipular de cualquier forma. Así la puedo imprimir, la puedo mandar como argumento de una función, la puedo borrar, la puedo reescribir, en fin, lo que sea, ¿no? Igualmente podemos guardar algún valor numérico, por ejemplo, no sé, la edad de esta persona, que podría ser 30, y podría guardar también, por ejemplo, el contenido de un array o un objeto, en fin. Todos esos valores se van a estar almacenando en el espacio de almacenamiento del servidor web, y salvo que nosotros explícitamente lo borremos, ese valor va a quedar ahí. Esta página va a terminar, se me va a enviar la respuesta al cliente y luego en un momento posterior, por ejemplo en otra navegación, por ejemplo si me muevo a otra página, voy a poder acceder nuevamente a estos valores porque están guardados, están a resguardo en el servidor web. ¿Cuándo voy a perder estos valores? ¿Cuándo los voy a eliminar? Cuando explícitamente yo destruya estas variables, cuando destruya la sesión o cuando pase un tiempo que es una configuración del servidor web. Eso está definido, digamos, a nivel de lo que es el Apache Web Server. Hay un tiempo, supongamos, no me recuerdo en este momento, pero supongamos, eso se puede cambiar por supuesto en cada servidor, pero supongamos que sean 15 minutos. Pasado 15 minutos que no se ha accedido a la sesión, entonces el servidor web automáticamente va a destruir la sesión y los valores que haya almacenados allí, por una cuestión de seguridad principalmente. Pero antes de ese tiempo, nosotros siempre vamos a poder trabajar con la sesión.
hasta que cuando ya no necesitemos más, vamos a poder eliminar justamente esa sesión y los valores que están almacenados ahí, por supuesto. Asimismo, decíamos entonces, ¿qué usos le podemos dar a una variable sesión? Bueno, básicamente lo que necesitemos hacer con una variable común y corriente. Lo podemos usar para cálculo, ya dijimos. Por ejemplo, podríamos imprimir el nombre de una persona. Por ejemplo, si lo tenemos en una sesión, yo puedo tomar este valor y mandarlo a imprimir. Entonces eso se va a ver en la página, en la pantalla del navegador cuando reciba la respuesta. O podemos, por ejemplo, hacer algún cálculo, ¿no es cierto? Decir, no sé, que la edad de una persona, que es un valor numérico, lo vamos a incrementar, por ejemplo, en una unidad. Por ejemplo, porque esta persona cumplió años. Entonces aumentamos su edad. Lo podemos imprimir, por ejemplo, lo podemos utilizar como si fuera un argumento de una función. Por ejemplo, si hubiera una función llamada saludar, como hicimos en algún ejercicio anterior o cuando vimos funciones en alguna clase anterior, podríamos, por ejemplo, mandar a imprimir el nombre de esta persona, si existiera una función llamada saludar. Y bueno, el mismo uso que le damos a cualquier variable lo podríamos incluso escribir en una sentencia para enviarlo a una base de datos. Esto tranquilamente lo podemos hacer porque, repito, ya una vez que la variable está definida adentro de la sesión, se comporta como un dato más. En ese sentido, podemos hacer con una variable de sesión lo mismo que haremos con cualquier otra variable. Bien, finalmente, cuando terminamos de trabajar con una sesión, es una muy buena práctica justamente el liberar el espacio que está ocupando por una cuestión, digamos, de cuidar los recursos, pero también por una cuestión de seguridad, porque esos valores van a quedar almacenados en el servidor y bueno, podría eventualmente estar disponible, por ejemplo, por una falla de seguridad de nuestra aplicación, podría quedar almacenado ahí si es que no lo eliminamos. Entonces, siempre una buena práctica es, cuando una variable de sesión determinada ya no es necesaria, destruirla, eliminar su valor y liberar el espacio de almacenamiento. Eso lo podemos hacer como con cualquier otra variable, por ejemplo, a través de lo que es la función unset. Nosotros le vamos a pasar justamente la variable que queremos eliminar, por ejemplo, en este caso, el nombre. Y finalmente, si queremos directamente destruir lo que es la sesión y consecuentemente todos los valores que están almacenados allí, directamente vamos a llamar o vamos a hacer uso de la función sessionDestroy. En este caso no hace falta que le enviemos ningún argumento, porque recordemos que todo esto está ocurriendo en el servidor web, que ya conoce justamente cuál es la sesión que está activa. Entonces no hace falta que le indiquemos justamente cuál es la sesión que queremos destruir, porque si ya estamos trabajando acá, entonces ya hemos iniciado una sesión. Tanto el array sesión como sessionDestroy y cualquier otra función que trabaje con una sesión siempre va a trabajar siempre y cuando hayamos justamente iniciado una sesión o restaurado una sesión anterior. Es importante eso. No voy a tener acceso al array session si previamente no hice session start. Igualmente, no puedo cerrar una sesión que no he iniciado previamente. Entonces, con esos parámetros básicos ya podemos empezar a ver algún ejemplo de cómo trabajar con variables de sesión para darle a nuestras aplicaciones un uso que hasta ahora, o unas características que hasta el momento no podríamos haber implementado. Por ejemplo, vamos a ver el clásico ejemplo del contador, que lo tengo por acá. Un contador de visitas que no va a utilizar almacenamiento en base de datos para contar las veces que yo actualizo una página. Vamos a verlo, es realmente el ejemplo más sencillo del mundo a nivel para ejemplificar justamente lo que es el uso de sesiones. Este ejemplo trabaja de la siguiente forma. De hecho, lo vamos a ver funcionando primero. Tengo por acá el contador. Bien.
Fíjense, este ejemplo trabaja de la siguiente forma. Cada vez que yo accedo a esta página, que es la única que en realidad tengo, bueno, hay otro script también que es para destruir la sesión, pero la utilidad en sí de la aplicación es esta única página que es el index, por eso no hay ningún archivo acá, simplemente accediendo a la raíz de la aplicación, ya me carga el index. Cada vez que ingrese a esta página o cada vez que la actualice, se va a incrementar el contador de visitas. Por supuesto que si esto fuera una variable independiente, cada vez que accediera a la página, esta variable se declararía y se inicializaría con el mismo valor. Entonces no estaría recordando cuántas veces anteriormente visité la página, si fuera una variable independiente. Pero como es una variable de sesión, este número, entre navegación y navegación, entre actualización y actualización de esta página, este valor se va a ir recordando en la sesión justamente, y cada vez que visite la página se va a incrementar en una unidad. Entonces, si yo actualizo varias veces por acá, fíjense que este dato se va actualizando en función del valor que estaba previamente cargado en la sesión del servidor, es decir, un espacio de almacenamiento del servidor, que dicho sea de paso puede ser espacio de almacenamiento en memoria principal o a través de archivos internos del servidor web, o incluso hay formas de hacerlo de trabajar con una base de datos mediante algunas extensiones, pero no es en la forma típica. Pero bueno, está la posibilidad de hacerlo también, que se guarde de manera automática en una base de datos, pero bueno, no lo vamos a ver de esa manera. ¿Cómo trabaja esto? Bueno, antes de terminar, si cerramos la sesión, vamos a estar liberando justamente, o vamos a estar haciendo sesión destroy y restaurando el valor inicial de esta sesión. Ahí se destruyó la sesión y se inició nuevamente con el primer acceso que hicimos nuevamente a la página de lo que es el index. ¿Cómo trabaja en este caso? Vamos a verlo. Por ejemplo, este es lo que es el index. Como primera sentencia, ya dijimos, vamos a estar iniciando la sesión con sesión start. Eso lo que hace es devolvernos, antes de que se empiece a dibujar la página, ya se nos envió una cabecera al navegador y el navegador guardó en una cookie interna del navegador, que es un archivito de texto, las famosas cookies que nos piden a veces los sitios web aceptar o no. Bueno, son archivos de texto que se están guardando en la propia máquina del cliente para guardar algunos valores, para poder personalizar la página de un visitante cada vez que actualice una página, cada vez que vuelva, por ejemplo, a un navegador, recordar, por ejemplo, el nombre de usuario, recordar las preferencias de idioma, quizás el color, en fin, algunos valores propios de cada página son almacenados siempre en nuestra propia máquina, entonces a través de lo que son las cookies. Bueno, en este caso, Session Start utiliza una cookie para guardar el identificador de sesión que es necesario para poder entrar luego a esa misma sesión en otras páginas. Bien, entonces llamamos a Session Start como primera sentencia, ya lo dijimos anteriormente. En esta línea no es importante, es para evitar que se muestren los mensajes de error nomás, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Y el contador funciona de esta manera, como primer uso, si se quiere, de una variable sesión. Lo que estamos haciendo es preguntar si existe o si está definida la variable de sesión llamada contador. Fíjense que cómo hago referencia a una variable sesión a través del array sesión. Ya dijimos, un array creado por PHP automáticamente cuando hago session start. Es un array que va a estar vacío si es la primera vez que hacemos la carga de esta página, o si ya estaba iniciada una sesión previamente, por ejemplo, porque es la segunda vez que ingreso a esta página y ya se inició anteriormente la sesión, entonces puede que ya exista alguna variable ahí. Por eso estoy preguntando, ¿existe la variable contador dentro de la sesión? Si me dice que sí, lo que hago es incrementarla en una unidad, es decir, tomo el valor anterior y le sumo 1. Todo ese resultado lo guardo en la misma sesión. Es decir, estoy leyendo un dato de la sesión, modificándolo y guardándolo en la misma variable, es decir, lo estoy pisando con un valor nuevo. Pero si la variable de sesión no existiera, porque quizás es la primera vez que entro a la página, entonces voy a declarar directamente
la variable contador dentro de la sesión y lo voy a inicializar en 1. Este es el 1 que vemos la primera vez que entramos al contador. Listo. A partir de ahí la utilizo como cualquier valor, en este caso para mostrar la cantidad de veces que voy entrando a esa página. Y este es el cartelito que vemos por acá que dice contador igual a 1. Si es la primera vez, es decir, si cerré la sesión y entré nuevamente, o si es la primera vez que entro a esta página, voy a entrar por esta rama. El valor va a ser 1. Y luego se va a mostrar este 1 por acá, que es lo que estoy viendo ahora. Ahora, cuando yo actualice la página y pregunte, voy a entrar nuevamente por acá, por supuesto. Cuando sea la segunda vez que entre a la página, Session Start, en lugar de crear una sesión nueva, lo que va a hacer es restaurar el valor de la sesión anterior y esa variable va a estar disponible a partir de ahí para que yo la manipule, como ya dijimos. Entonces, al preguntar si existe el contador, me va a decir que sí, lo va a incrementar en 1 y lo va a mostrar por acá. En este caso voy a ver el valor 2. Sí, hace rato le mandé un mensaje, me dijo que estaba dejando un contenedor en no sé dónde que ya venía para el nuestro. Eso fue hace como 10 minutos. Así que me imagino que yo también le pregunté, ya estamos demorando mucho. Así que le pegué una apuradita y espero que ya llegue pronto. Bien, y al final, cuando ya hicimos toda la gestión del contenido de la página utilizando una sesión, lo que hacemos simplemente colocar un enlace que dice salir. Así, clicando en este enlace vamos a navegar a la página salir PHP, que lo que hace es destruir la sesión justamente. Entonces, para poder destruir una sesión con session destroy, como vimos hace un ratito, previamente tengo que decirle con qué sesión voy a trabajar. Entonces, antes que nada, hago session start, recupero la sesión anterior, vamos a decir restauro la sesión vigente, la sesión que está trabajando actualmente, y a partir de ahí, haciendo session destroy, lo que voy a hacer es, o sea, lo que va a ocurrir en el servidor es que el espacio de almacenamiento de esta sesión se va a liberar, se va a destruir, los valores se van a perder, eso es importante, y a partir de ahí voy a hacer nada, o sea, simplemente le muestro un texto que dice volver al inicio o inicio, un mensaje que dice sesión cerrada, pero lo importante de esto es que los valores que estaban almacenados en esta sesión actualmente ya van a ser liberados. Las variables de sesión que pudiera haber tenido en ese espacio obviamente se van a perder, y ya cualquier intento de acceder a esta sesión nuevamente, bueno, no va a funcionar. En todo caso, si yo llamara a sesión start luego de hacer session destroy, iniciaría una sesión nueva. Ojo, esto no significa, al hacer session destroy, esto es importante porque podemos confundir por ahí. Cuando hago session destroy, se pierde la sesión del servidor web. Eso es cierto. También es cierto que la cookie que guarda el identificador de sesión en el navegador sigue existiendo. Ese valor no se pierde, como así tampoco se destruye automáticamente el array session. Es decir, por acá el array session sigue existiendo. Si yo quisiera acceder a algún valor interno de acá, de este array, todavía voy a poder hacerlo, porque al hacer session start se rellenó este array, por decirlo de una forma, con los valores actuales,
y hasta que este script no termine, este array va a seguir existiendo con esos valores. Pero no significa que yo puedo acceder nuevamente a los valores del servidor. Este valor es local mientras se está ejecutando este script, pero en una próxima navegación, al hacer sesión start, ya no voy a poder acceder a estos valores porque va a ser una sesión nueva. Entonces, a tener en cuenta no más esa situación. Vamos a ver dónde se guarda este valor justamente del identificador de sesión para que lo podamos ver. Bueno, esto es, si hiciera cerrar sesión, ocurre lo que estábamos diciendo recién. Cuando hago clic en inicio, hago sesión start nuevamente y el valor claramente vuelve a 1. Veamos esto, dónde se almacena. Un detalle, digamos, que puede ser quizás útil en algún momento saber dónde está guardado el identificador de sesión. En las herramientas de desarrollo del navegador que utilicen, si se van a la parte de aplicación y van a storage o almacenamiento, no, esto va por acá, cookies. En las cookies, si yo inicio una sesión, vamos a ver, no, esto es, yo tengo la forma de acceder localmente a través de lo que es el Firefox, que es el navegador que yo utilizo. En este caso, acá está. Bien, ahí lo podemos ver. Fíjense, cuando yo cierro una sesión, este valor lo voy a eliminar para que veamos desde cero. Supongamos que entro por primera vez a la aplicación de contador. Fíjense que en las cookies de lo que es el localhost, que sería el dominio al que estoy accediendo ahora, fíjense que no hay ninguna cookie guardada. Esto lo estoy viendo en lo que es en las herramientas de desarrollo del navegador. Cuando entro a la página y hago session start por primera vez, fíjense que automáticamente el servidor me devuelve y almacena el navegador esto que se llama PHP SysID. Este valor, que es un valor absolutamente aleatorio generado por el servidor web, es guardado en la configuración, en el almacenamiento local del servidor web, del navegador, y en una próxima visita, por ejemplo ahora cuando actualice la página, este valor, a pesar de que nosotros no lo hagamos explícitamente, se va a enviar junto con la petición de lo que sería index.php, porque yo estoy refrescando index. Entonces, si me voy a la pestaña de network, donde veo el tráfico entre el cliente y el servidor, si yo actualizo la página, acá estoy viendo, esta es la petición que acabo de hacer. Y si me voy a los headers, a las cabeceras de la petición, por acá abajo debería haber justamente este valor, PHP SysID, que nos está diciendo que en los valores enviados por la petición, justamente uno de los datos que va, además de otros, es justamente el identificador de sesión. Eso le permite al servidor web saber quién es la persona que está intentando acceder justamente a esa sesión, y por lo tanto, si tenemos el identificador de sesión correcto, bueno, esa es nuestra llave para poder acceder justamente al espacio de almacenamiento, a la sesión que previamente iniciamos. Si yo de alguna forma eliminar este valor, por ejemplo me voy nuevamente a el almacenamiento local, y si yo borro explícitamente esta variable, intento acceder nuevamente a index, fíjense que vuelvo, sin haber cerrado la sesión, vuelvo a una sesión nueva. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque el identificador de sesión que yo le estaría enviando al servidor en realidad ya no existe porque lo acabo de borrar. Entonces para el servidor soy una persona nueva, entonces me genera una sesión nueva. Entonces este valor no lo vamos a utilizar explícitamente nosotros, pero sí es importante saber de que está ahí. Igualmente, como también tenemos que saber que proteger este valor es importante, porque el robo del ID de sesión o de la cookie de sesión a veces es una técnica de ataque o de hacking muy común, muy vieja también, ya está bastante solucionado ese problema, pero sabe de que si una persona se hace con este identificador de sesión, podría suplantar nuestra identidad en el servidor web e intentar, por ejemplo, acceder a una aplicación haciéndose pasar por nosotros, por una persona que realmente ha iniciado una sesión en el servidor.